La Buena Podcast Network presenta. ¿Qué tal? Soy Carlos Millán y le presento un resumen de la información más importante de este lunes 24 de agosto en 5 minutos. El ejército de Estados Unidos desvió 70 buques comerciales, inmovilizó 3 embarcaciones y abrió otras 2 desde la imposición de un nuevo bloqueo naval contra los puertos y las costas de Irán, informó el mando central estadounidense. De acuerdo con la información proporcionada por el mando militar, los buques afectados se dirigían hacia puertos iraníes o procedían de ellos y fueron objeto de distintas actuaciones por parte de las fuerzas estadounidenses en el marco del bloqueo impuesto nuevamente por Washington contra Teherán desde mediados de julio. El anuncio del ejército estadounidense se produce en medio de una nueva escalada de la presión económica y comercial contra Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la puesta en marcha de una operación económica contra el país que describió como un aislamiento a una escala sin precedentes y llamó a sus aliados a sumarse. Por su parte, el régimen de Irán rechazó la advertencia de nuevas sanciones económicas de Estados Unidos y aseguró que las medidas anunciadas por Washington no conseguirán doblegar a Teherán. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, sostuvo que la decisión estadounidense refleja sus dificultades para alcanzar sus objetivos mediante la presión ejercida hasta ahora y defendió una salida negociada al conflicto. Araqchi cuestionó que Washington vuelva a recurrir a las sanciones después de meses de enfrentamiento militar. El mensaje difundido por Telegram describió la estrategia estadounidense como una repetición de mecanismos de presión utilizados anteriormente. El hecho de que haya pasado de las operaciones militares a plantear los mismos viejos planes demuestra que están desesperados, afirmó el canciller iraní. La declaración se produjo después de que el secretario de Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anticipara unas nuevas medidas contra Irán que, según sus palabras, serán las sanciones más duras de la historia. Está previsto que Bessent detalle el alcance de la nueva ofensiva económica este lunes. El gobierno de Donald Trump busca ampliar el aislamiento financiero y comercial de Irán y ejercer presión sobre los países que mantengan vínculos económicos con Teherán. El presidente estadounidense advirtió que habrá consecuencias para cualquier estado que proporcione cualquier tipo de salvavidas a Irán. Uno de los principales focos de Washington es China, que constituye el destino predominante del petróleo iraní exportado. La presión sobre compradores y empresas vinculadas con el comercio de crudo podría convertirse en unos elementos centrales de la nueva estrategia estadounidense. Las autoridades de Nevada, en el oeste de Estados Unidos, ordenaron a la población, que suma más de 40,000 habitantes, evacuar sus hogares debido a un incendio forestal de rápida propagación que se acercaba a la ciudad de Reno, impulsada por el viento. Unas 42,000 personas ya habían dejado sus hogares y otras 45,000 se les pidió que se preparen para irse, dijo la alcaldesa de Reno, Geraldine Sheep. En las últimas 24 horas, el incendio de Hawk creció cerca de 6,087 hectáreas. El fuego ya destruyó algunas viviendas en la cima de las montañas y dejó 6 heridos, incluidos 3 miembros de los equipos de emergencia, informaron medios locales. El incendio muestra un comportamiento extremo. Imágenes publicadas en X por los servicios de bomberos locales muestran llamas y enormes columnas de humo en las cumbres de las montañas cerca de la ciudad. El gobernador Joe Lombardo declaró el estado de emergencia en el condado de Washoe, donde se encuentra Reno. El incendio se está propagando rápidamente y amenaza viviendas y otras estructuras, señala a su orden. Reno está situada en el noreste de Nevada, cerca de la frontera con California y de la zona turística del lago Tahoe, en la cordillera de la Sierra Nevada. El jefe de bomberos local, Richard Edwards, hizo un llamado a la población a estar preparada para evacuar de inmediato cuando se lo indiquen o incluso antes. Al menos 37 personas resultaron heridas después de que un terremoto de magnitud 5.9 sacudiera la madrugada del domingo la prefectura de Ibaraki, al noreste de Tokio, en Japón. El sismo también provocó roturas de tuberías de agua y alteraciones en el transporte en algunas zonas, informaron los medios locales. La cadena japonesa Fuji News, al citar a la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres, informó que al menos 37 personas resultaron heridas en Tokio, la prefectura de Ibaraki, la prefectura de Kanagawa y otras zonas. El terremoto interrumpió temporalmente algunos servicios ferroviarios en la región de Kanto, aunque las operaciones se restablecieron de forma gradual. Varias tuberías de agua reventaron en Tokio y otras zonas, provocando inundaciones temporales en algunas carreteras. Según la Agencia Meteorológica de Japón, el temblor se produjo alrededor de las 2 de la mañana del domingo, a una profundidad de unos 70 kilómetros, alcanzó una intensidad de 5, inferior en la escala sísmica japonesa de 7 niveles, en partes de la prefectura de Ibaraki, Saitama y Chiba, así como el distrito Tokyota de Adachi. La agencia define un terremoto de intensidad 5 inferior como uno en el que la mayoría de las personas sienten miedo y necesitan agarrarse a algo estable, mientras que algunos objetos pueden caerse de las estanterías. El terremoto se sintió claramente en Tokio, donde algunos residentes publicaron en redes sociales que había sido el temblor más fuerte que habían experimentado en los últimos años. El sismo también se percibió en una amplia zona del país, incluidas regiones del noroeste y el centro de Japón. Ahora ya tiene la información más importante en 5 minutos. Carlos Millán agradece su atención. Presentado por La Buena Podcast Network.